Bueno, yo les voy a hablar del PT100. ¿Qué es un PT100? El PT100 es un tipo de sensor de temperatura que utiliza un elemento de platino para medir la temperatura. El nombre de PT100 se refiere a la composición de elementos de platino y su resistencia eléctrica a 0 grados, que es a 100 ohmios. El PT100 puede medir temperaturas desde menos 200 grados hasta 850 grados. La precisión es muy alta, con un error más o menos del 0.1 centígrado, con el rango de temperatura de menos 50 grados hasta 150 grados Celsius. Procedemos a medir la temperatura en un PT100 en agua fría y anotamos en nuestra hoja de datos la temperatura, el voltaje y la corriente del LCD y del multímetro. Ahora medimos la temperatura en agua tibia y anotamos en nuestra hoja de datos la temperatura, el voltaje y la corriente. Y por último vamos a medir la temperatura en agua caliente y anotamos en nuestra hoja de datos la temperatura, el voltaje y la corriente del LCD y del multímetro. Yo les voy a hablar del NTC. ¿Qué es el NTC? El NTC es un tipo de elemento que puede cambiar su resistencia eléctrica a función de la temperatura. A medir la temperatura, aumenta la resistencia del NTC disminuye. La resistencia del NTC disminuye con el aumento de la temperatura. Puede operar un rango de temperatura muy amplio desde los menos 200 grados hasta los 1000 grados. La precisión puede tener una precisión muy alta, con un error más o menos del 0.1 grados o menos. Ahora vamos a medir la temperatura en agua fría en un NT100 y anotamos en nuestra hoja de datos la temperatura y la corriente del LCD y la corriente del multímetro. Ahora medimos la temperatura en agua tibia y anotamos la temperatura y la resistencia del LCD y la resistencia del multímetro. Por último, tomamos la temperatura del agua caliente en el NTC y anotamos en nuestra hoja de datos de la temperatura y la resistencia del LCD. Ahora hablemos del que es el termopar. El termopar es un dispositivo que convierte la energía térmica en energía eléctrica. Está compuesto por dos metales diferentes unidos con un extremo, lo que crea una unión termoeléctrica. Existen diferentes tipos de termopar con rangos diferentes. Uno de ellos es el termopar de cobre constantano, que tiene un rango de temperatura desde los menos 200 grados hasta los 350. Uno de ellos también es el termopar de hierro constantano, que tiene el rango de temperatura desde los menos 40 grados a 760 grados. También está el termopar de cromo alumel, que tiene un rango de temperatura de menos 200 grados a 1260 grados. Y también hay el termopar de platino rodo, que tiene el rango de temperatura desde los menos 50 grados a 1480 grados. Entonces tomamos la temperatura en el termopar del agua fría y procedemos a anotar en nuestra hoja de datos. Tomamos la temperatura del agua tibia y en el termopar y procedemos a anotar la temperatura y el voltaje en nuestra hoja de datos. Y por último, tomamos la temperatura en el termopar del agua caliente y anotamos en nuestra hoja de datos la temperatura y el voltaje del LCD y el voltaje del multímetro. Bueno, mi conclusión de la práctica realizada de la medición de temperaturas con PT100, NTC y termopar es que cada uno tiene un rango de
de diferencia para medir temperatura, siendo el más utilizado en la industria el PT100. Este tiene una mejor confiabilidad en los datos y nos ayuda a tener datos más precisos gracias a su rango, ya que va de temperaturas bajas a temperaturas altas. Mi recomendación es que en lo laboral que tengamos a la hora de escoger un instrumento de medición de temperatura, debemos escogerlo según las especificaciones que requeramos y que cada instrumento tiene que tener una calibración y mantenimiento para que tenga un mejor uso y tenga una vida útil mayor. Gracias.